jueves. Y los jueves es el día de Vía Confort. 20% de descuento en tarjetas de créditos del Banco República. Además, compras en 12 cuotas y la primera es gratis. Para los próximos Reyes, autitos o motos a batería, la mejor diversión, desde 12 cuotas de $9. Recuerden que la primera es gratuita. Los jueves, un día como hoy, son de Vía Confort, 2507-3883, el Fonovía. Y seguimos con temas de seguridad, obviamente, porque es un tema que, como yo les decía al comienzo, estuvo muy presente en la campaña electoral. Y bueno, esperemos que a partir de ahora, de nuevas ideas que puedan llegar, de planes concretos, se pueda encontrar una solución a un tema que no es nuevo, que tiene muchos años, que se lo ha definido muchas veces como que el tema de las cárceles es un polvorín en este país y las cosas no se solucionan. Con enorme paciencia y con mucha dedicación, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Juan Miguel Petit, viene trabajando y supongo que él también confía mucho en que se pueda modificar esta situación. Juan Miguel, un gusto recibirte. Muchas gracias por invitarme Bienvenido de nuevo a este programa, que sé que estos temas los tratan en profundidad y bueno, muchas gracias y un gusto estar con ustedes y con la audiencia de ustedes. Habría muchas formas de abordar hoy el tema, pero por ejemplo, hoy en el Semanario de Búsqueda hay una entrevista a la directora justamente del INR y allí plantea una cantidad de temas. También en la misma edición de Búsqueda está el asunto de los celulares, la pertinencia de los celulares o no, que se puso de manifiesto ante el hecho cuando la muerte del hincha de Nacional hace unos días, en fin. ¿Cuáles serían para ti los tres temas fundamentales para, por ejemplo, para el próximo gobierno, cuando se reúnan las autoridades del Ministerio del Interior, te convoquen y digan, bueno, Petit los parlamentarios de la comisión correspondiente te digan, bueno, ¿cuáles son las tres prioridades que el comisionado parlamentario considera fundamentales para empezar a trabajar hoy mismo? Bueno, hay muchas cosas y están muy vinculadas. Acá no es solamente un factor, pero está bueno el encuadre periodístico, es decir, tres, pueden ser dos, pueden ser cuatro y media, pero son tres, es un buen ejercicio mental para aquellos que estamos en esto. Yo sé de paso, hay mucha gente que está trabajando en esto, no solamente en nuestra oficina, que también trabajamos mucho, pero por suerte hay una cantidad de gente, hay una nueva generación de gente joven también, de técnicos, de operadores penitenciarios jóvenes, que están abriendo camino en una realidad penitenciaria que es muy compleja, porque por un lado está eso que tú decías, la sensación que tiene todo el mundo, las cárceles son un polvorín, las cárceles uruguayas son un desastre, pero eso no es totalmente cierto. Es más, no es cierto porque hay de todo. Son más de 30 cárceles, de las cuales hay algunas que están bien o muy bien, algunas están más o menos, otras están muy mal y otras están muy, pero muy mal. Entonces, ¿cómo encarar esto para lograr nivelarlo? Esto pasa un poco como cuando hace algunos años, ¿se acuerdan que en los hospitales públicos había unos que estaban bárbaros y otros que eran una catástrofe? Sí. O había liceos o escuelas que tenían una buena comisión de fomento, de apoyo, y estaban igual que las escuelas de liceos privados y otros que... Bueno, acá pasa un poco lo mismo. Hay lugares que por distintos motivos están de una manera muy diferente. Yo creo que lo primero es ver que hay como un circuito de violencia que atraviesa las cárceles, pero que es parte de un circuito mayor. O sea, esta película que uno a veces ve, un ejecutado, un joven que aparece muerto, que esto era común verlo en Brasil hace 20 años. Sí. Apareció un joven muerto. 4 de la mañana se encontraba un cadáver en no sé dónde, no sabe por qué, desapareció otro en otro lado. Eso no pasaba hace 20, 30 años, no pasaba. Está pasando en todo el mundo. Hay nuevas formas de violencia, nuevas formas de bienestar, de mejoría y desarrollo de la persona humana y de los derechos, pero también hay nuevas formas de violencia. Entonces, este circuito de violencia abarca otros arcos y otros espectros. El tema de la educación, el tema de la familia, el tema de la vida en armonía en el territorio, porque todos estos acontecimientos no ocurren, no están distribuidos democráticamente en forma equitativa, no pasan en cualquier barrio, no pasan la misma cantidad en los distintos barrios de Montevideo o en las distintas ciudades del interior. Entonces hay una lógica en la cual hay que intervenir de manera inteligente diciendo, bueno, hay cosas que ya están descubiertas. Medellín ya descubrió cómo bajar la violencia. La parte policial, patrulleros, cámaras, helicópteros, es una parte de presencia de la autoridad indudable, pero hay otra parte que tiene que ver con la convivencia. Entonces, para el sistema penitenciario, primero, mejorar la convivencia en aquellos lugares donde hay alta violencia.
Penal Libertad, parte del Concar, Canelones, algunos sectores de la Unidad 1, básicamente área metropolitana. En las grandes cárceles de área metropolitana, el interior de la realidad es diferente, como es también la realidad social y la violencia que aparece. Ese me parece que es un tema. Las adicciones, el consumo problemático de drogas. Segundo enorme tema. En la nota que tú decías hoy, lo decía la directora Irene R., todos estamos contestes de eso. El altísimo porcentaje, 80% de personas que están en la cárcel están vinculadas al consumo de sustancias ilegales. Eso es una clave fundamental. Hay muy poco tratamiento, casi nulo, hay muy pocas instancias de tratamiento, pero además de nada sirve que tú tengas una clínica de tratamiento en una cárcel y vaya el mejor psicoterapeuta si después esa persona cuando va a la celda está con otras 6 personas y todo el mundo sabe que fue allí, etcétera, etcétera. O sea, es un conjunto de la convivencia que hay que mejorar. Entonces, el tema de adicciones es fundamental. Salud mental, o sea, lo primero que te decía era el contexto general. Sí. Adicciones. Lo segundo, salud mental. Indudablemente hay una cantidad de personas que transgredir y cometer un delito es el paso final y el más expresivo de alguien que viene cayendo por la pendiente. En su vida personal, en su vida familiar, en los abandonos que tuvo, en las adversidades. Hoy antes de venir acá veía las actas de un episodio en una cárcel, las actas que le tomaron a seis internos por un episodio que había, de los 6, 3 no sabían leer ni escribir. O sea, hay problemas que se terminan expresando en el delito. La salud mental es uno de ellos. Depresión, psicopatías, desajustes emocionales, personalidades psíquicas muy frágiles, intentos de autoeliminación, en fin, todo eso te requiere una profundización de la salud. Y lo tercero, la lista puede seguir, pero lo tercero yo te diría que todo lo que es la capacitación, la escuela de oficios. Ha mejorado mucho la educación en las cárceles. Hasta hace 10 años no había educación secundaria ni universidad en las cárceles, apenas había primaria en algunas. Ha mejorado esa cobertura, no llega a ser universal, pero lo que ocurre es que se está dando una formación, que es bueno que exista, pero no está adaptada a la necesidad. O sea, que un muchacho que tiene 28 años, que va a salir libre dentro de 2 años, no puede estar 2 años estudiando los afluentes del Éufrates o estudiando Egipto antiguo. Tiene que tener una formación rápida, equiparar su nivel, leer, escribir bien, manejar computación, manejar los datos básicos para comunicarse en el mundo de hoy y aprender un oficio, salir con un oficio. Juan Miguel, un tema que te lo pregunté el otro día en la radio, pero que forma parte de un mito urbano que seguimos escuchando permanentemente. ¿A los presos se les obliga a aprender un oficio, a estudiar dentro de la cárcel, o es voluntario y si yo no quiero hacer nada, no hago nada y no me puedes obligar? ¿A usted lo obligan a trabajar acá? No, porque me gusta. Viene porque le gusta, porque le pagan, porque le conviene, porque le interesa, por lo que sea. Afuera de este barrio estoy seguro que hay mucha gente que no trabaja. En mi barrio mucha gente que no trabaja porque, en fin, o vive de rentas o no trabaja porque no quiere. El derecho a trabajar existe. Lo que hay que hacer es estimularlo, ese derecho, favorecerlo. Pero no se puede obligar, no puede ser obligatorio. El trabajo carcelario en el siglo XXI, no, en ninguna parte del mundo que está a tono con los derechos humanos, es obligatorio. Lo que sí tiene que haber son políticas específicas para estimularlo, para fomentarlo. Y yo te diría, la última visita de cárcel que hice el día 30, en un grupo de internos en 2 módulos, grabamos unos pequeños videos donde yo les preguntaba quién quería trabajar y de qué. O sea, era abrumador el reclamo, el grito. Carpintería, albañilería, quiero mantener un oficio. ¿Eso hoy no se ofrece? Eso hoy se ofrece todavía muy insuficientemente y muchas veces no se ofrece. Porque ¿qué pasa también? El problema penitenciario no es un problema que esté quieto. No es una puerta que está rota y bueno, algún día hay que arreglarle. Pasan los días y sigue rota la puerta. No, se está cayendo la pared. La población penitenciaria aumenta, sigue creciendo. En lo que va del siglo XXI se triplicó. ¿Qué tema de población, qué aspecto demográfico de Uruguay se ha triplicado en lo que va del siglo XXI? Nada. Imagínense usted lo que sería lo difícil de manejar, que sea la enseñanza primaria, secundaria, la distribución de agua, los servicios municipales, si en 20 años se triplicara la población. Colapsaría. Entonces tenemos un problema que no está quieto, es un problema que sigue creciendo, sigue aumentando. Hoy creo que la directora da la cifra de 3.000 presos no deberían
3.000 reclusos no deberían estar presos o algo así en los 11.000. Eso es una... Es una estimación que yo comparto totalmente, porque seguramente no hay un estudio... Bueno, hay parámetros porque ahora se les hace, y es uno de los avances que han habido, se aplica un protocolo al ingreso, con lo cual se despistan con herramientas que todavía son, si se quiere, el estado del arte hoy en día en el mundo, pero en la ciencia del comportamiento todavía... ¿Por qué el ser humano delinque? ¿Por qué el ser humano en algunos casos ejerce violencia contra otros? En algunos casos es clarísimo, porque uno dice, lo abandonaron los padres, le pegaron lo que lo criaron, vivió en la pobreza, no fue a la escuela, se drogó. Bueno, ¿cómo se va a comunicar? Transgrediendo. En otros casos sigue siendo un misterio. Pero claramente hay una cantidad de personas que están por delitos leves, por delitos que no son de sangre, por el delito de rapiña, porque el delito de rapiña también es un empujón y que te saquen los lentes o la cartera, o que te digan algo violento y que tú no reacciones y te lleven algo. Entonces hay una cantidad de personas que uno ve que realmente lo que necesitan es otra cosa. Que ojo, yo sé que todo el mundo es muy sensible a esto. Eso no quiere decir que un muchacho que porque tiene 18 años, 19 años y manoteó una cartera y no estimó a nadie, hay que decirle váyase para su casa. No, la persona tiene que... Somos una república. Todos los ciudadanos tienen que rendir cuentas. Y tratarlos, y no hacerlo así sería tratarlos como las castas de los invisibles de la India. Bueno, como no tienen nada, no reaccionamos, no tienen que rendir cuentas. Está bien, pero esta cárcel rehabilita a ese muchacho de 18, 19 años. ¿Cómo sale? Esos 3.000 que no deberían estar ahí porque los delitos son menores, entre comillas. ¿Cómo salen? Ese es el problema, justamente es ese. Es que el volumen de esta cárcel, la cantidad de presos que tiene Uruguay, que es enorme. Tenemos el puesto 28 entre 220 países en el mundo. 1,7 jóvenes de cada 100, 1,7 de cada 100 varones jóvenes está preso en Uruguay. Claro. Es una cifra asombrosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como en la radioterapia. Una cierta parte te cura. Si te pasas de rosca, te mata. Una cierta cantidad de presos, bueno, es lo lógico porque impide que sigan cometiendo delitos. Ahora, esa cantidad enorme termina siendo dañina porque no rehabilita, es inmanejable, es infinanciable y sigue creciendo. Entonces, claramente hay una cantidad de personas que lo que requieren son otra cosa. Y hay una enorme alerta ahí. Hoy tenemos 5.000 personas con medidas alternativas. Medidas alternativas para las cuales no hay presupuesto, no hay inversión suficiente y no hay una programática, llamémosla así, adecuada para que esa persona que dio la señal, bueno, no hirió a nadie, pero cometió un pequeño hurto en un supermercado. No tiene sentido que vaya 1 año y medio a la cárcel o 1 año a la cárcel. Pero que la medida que se le aplica, porque seguramente detrás de ese intento, de ese pequeño robo hay alguien que no estudió, alguien que dejó el liceo, alguien que tiene una adicción. O sea, si va a pintar una escuela, que pintar una escuela le sirva. Exacto, que la medida sea consistente, que sea creíble, que sea sólida, que sea después evaluable. Eso también requiere una inversión. O sea, todo esto vamos a seguirlo denunciándolo de aquí hasta 15 generaciones mientras no se avance en la inversión y correr, porque digamos, el problema va a 200 por hora. Si nosotros vamos a 80 por hora en monopatín, no vamos a llegar nunca. Te invito a escuchar la opinión del panel. Juan Miguel, Pepe. Sí, siempre es un gusto escuchar al comisionado parlamentario. En el 2004, estaba recordando ahora, no llegaban a 5.000 reclusos en nuestro país. 15 años después hay 11.000. ¿Las cárceles, Petit, fueron pensadas siempre como centros de reeducación o como mero depósitos de delincuentes? Bueno, desde que se crean ahí para muchos la criminología nace con Beccaria. Y Beccaria es el que dice, bueno, se supera la etapa de las penas previas al fin del siglo XVIII, las llamadas penas arbitrarias y las penas bárbaras, donde el que cometía una infracción o era acusado de ser brujo o extranjero, lo que fuera, y se lo colgaba en la plaza pública. Y la gente iba y lo destrozaba y lo castigaba. Entonces está en la impronta, en el ADN humano, aquel que se sale de la norma debe ser castigado. Cuando empieza el pensamiento de Beccaria y después de otros pensadores del iluminismo, empieza la idea de, bueno, no, esto no es para hacer sufrir, esto es para que la persona se rehabilite. Eso lo toman todas las constituciones. En todas nuestras constituciones está ese artículo que sigue en la Constitución actual, que dice, las cárceles no servirán para mortificar, sino para asegurar, o sea, hay un capítulo de seguridad,
para rehabilitar y reeducar a las personas que estén allí. Entonces, el objetivo es ese. Lo que pasa es que en el fondo, a lo que nos nace a todos, cuando alguien provoca un sufrimiento es que sufra. Lo que pasa es que el Estado tiene que aplicar a esa reacción espontánea un filtro y decir, bueno, no, que sufra, que esté encerrado con 8 personas y no se eduque, no aprenda, no se rehabilite, no tenga contacto con el mundo exterior, eso no sirve para nada. ¿Por qué? Porque los temas que hablaban en los bloques anteriores, los delitos, los copamientos, los enfrentamientos, la violencia, no en todas sus formas, pero en muchas de sus formas, tiene que ver con lo que pasa en la cárcel. Lo que pasa en la cárcel sale después a la calle. Entonces tenemos ese doble sentido. Cuando uno ve un delito espantoso, y aparte es otro problema, como lo que muchas veces se ve en la prensa son delitos espantosos, los más extremos, a veces pensamos que los miles de delitos que ocurren son, o las personas que están presas son las que cometieron esos delitos, son la ínfima minoría. La gran mayoría son personas que pueden tener otra vida, que pueden tener otro proyecto de vida y rehabilitar. Lo que pasa es que tenemos ese doble discurso, que en mayor medida todos, y hasta que la política pública no lo rompa y diga, bueno, no, obviamente, yo soy víctima de un delito, a mí me asaltan, me pegan en la calle, a mí no me sale gritar rehabilitación, rehabilitación. No, todo lo contrario. Por eso voy a gritar otra cosa. Es humano, le pasa a cualquiera. Ahora, la política pública lo que hace es pensar en 50 años para adelante y decir, no, acá hay que intervenir con inteligencia, rehabilitando, reeducando, buscando armonía y una convivencia. Sí, pero los dueños de la casa quieren un castigo ejemplar para los 3 tipos que coparon la casa. Pero y es razonable, totalmente. Porque además la justicia tiene que hacer justicia. Y el que piensa en eso es la víctima, ¿no? Y yo sé que es complicado, yo sé que es difícil. Es que tiene que ser así. La persona tiene que restaurar el daño cometido y restaurarse a sí misma. Es un proceso complejo que requiere justamente instancias de tratamiento, instancias de hablar lo que pasó. Hay programas y hay lugares en Uruguay, también en países nórdicos, pero en Uruguay, donde hay buenos tratamientos, donde hay buenas instancias de trabajo, donde la persona se recauchuta, analiza lo que pasó. Hay internos que envían después una carta de disculpa por lo ocurrido, que tratan de reparar el daño, que entienden que eso que pasó no debió haber pasado, que educan a otros para que eso no vuelva a ocurrir. Claro, eso requiere un trabajo sutil y firme, que todavía no está en todos los centros. Bien, hacemos una pausa y luego completamos la opinión del panel. Estamos en vivo en Esta Boca es Mía, estamos tratando el sistema carcelario. ¿Es posible reformularlo, cambiarlo, hacerlo efectivo, que sirva para regenerar a quienes están allí? Bueno, hacemos la pausa y seguimos el debate aquí en vivo en Esta Boca es Mía.